iré avisando cuando se cumplan los 10 minutos para que vayan finalizando. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Darle la bienvenida al señor ministro de Hacienda, aquí al Parlamento y a la Comisión de Hacienda. Yo tengo que reconocer, señor Montoro, que con usted tengo un problema. Y es que sus chistes y sus risas a mí no me hacen gracia. Y, sobre todo, no me hacen gracia cuando ha engañado también el señor Rajoy y muchos ministros tanto a los españoles y tanto a nuestros socios europeos en relación a las cuentas públicas. No me hace ninguna gracia su chiste. Y no me hace ninguna gracia cuando, además, usted, en su rueda de prensa de la semana pasada, usted habla de que la desviación del déficit, por ejemplo, están los enfermos de la hepatitis C. Es decir, cuando usted ha hecho una política fiscal vergonzosa, cuando ha aprobado una amnistía fiscal para que efectivamente muchos de los amigos del Partido Popular, muchos capitales, no paguen impuestos, por ejemplo, en Panamá, y resulta que la desviación del déficit tiene que ver con la hepatitis C. Por eso le digo que no me hace gracia ni sus chistes ni su risa con esa política fiscal y presupuestaria vergonzosa. Y además vergonzosa porque es que tengo que recordar que mientras los inspectores, los jueces están demandando información, buscando información para que las arcas públicas tengan más recursos, pues usted a la par aprueba, trae aquí al Parlamento de nuestro país, trae esa vergonzosa amnistía fiscal para que esos amigos, muchos de ellos suyos, Bárcenas, los de la Gürtel, todos ellos se vayan de rositas del punto de vista fiscal. Y por eso me parece una política fiscal vergonzosa. Pero es que además usted ha mostrado también estos últimos días, ha demostrado arbitrariedad y sectarismo. Y todavía es usted ministro de Hacienda del Gobierno de España. Si es que usted tenía que haber dimitido ya hace muchísimo tiempo. Oiga, pero si, señor Montoro, que venga usted a dar lecciones aquí sobre las cuentas públicas, ¿pero qué lecciones? Mire, arbitrariedad y sectarismo, sí, en la aplicación de las reglas fiscales. Resulta que, por ejemplo, en el año 2014 solamente se aprueba un plan económico financiero, solamente uno. De todos los presentados, uno. Y no pasa nada. En estos años, muchas comunidades autónomas se han desviado en relación a el pago a proveedores. Y no pasa nada. Entre otras cosas, no pasa nada, señor Montoro, mire usted, no pasa nada porque efectivamente usted sabe perfectamente que muchas de ellas están infrafinanciadas y porque los objetivos de déficit son muy exigentes con la mayoría de las comunidades autónomas. Como lo ha dicho la autoridad fiscal en reiteradas ocasiones, ayer tarde aquí también. Bueno, y el Tribunal Supremo. Es decir, que están infrafinanciadas y no se puede, y además los objetivos son muy exigentes para la mayoría de ellas. Pero resulta que a dos comunidades autónomas, Aragón y a Extremadura, que se le limita la disposición de fondos de la financiación autonómica. ¿Cuál es la carga de estas dos comunidades autónomas? ¿Qué es la carga que tienen que soportar? La pésima gestión del Partido Popular de las cuentas públicas en ambas comunidades autónomas, que plantearon y aprobaron presupuestos disparatados. Esa es la carga de estas dos comunidades autónomas. Por tanto, no le vamos a permitir esa arbitrariedad y ese sectarismo, porque además, en el caso de la gran mayoría de comunidades autónomas, pero de estas en particular, lo que quieren sus gobiernos es cumplir con la estabilidad presupuestaria, como sabe usted perfectamente. Por tanto, esos chistes y esa risa, yo desde luego no me hacen gracia y yo personalmente aquí no se lo aguanto. Y no le aguanto que siga siendo ministro de Hacienda porque creo que ha engañado a los españoles y además ha hecho una política fiscal que
no, efectivamente, una política fiscal sin la adecuada vergüenza. Efectivamente. La desviación del déficit en 2015 de 10.000 millones de euros, alrededor de 10.000 millones de euros, supone un engaño masivo y una mentira reiterada, en primer lugar, a todos los españoles. El señor Rajoy y usted engañaron a los españoles presentando unos presupuestos para el año 2016, poco antes de las elecciones generales, utilizando de manera torticera las instituciones, a sabiendas de que la desviación del déficit en 2015 los hacía papel mojado, que eran inservibles y que el nuevo gobierno tendría que modificar. Eso lo sabían perfectamente. No tuvieron suficiente con esa mentira, sino además le dijeron a los españoles que había margen para bajar los impuestos, que las cuentas públicas de la Seguridad Social estaban en equilibrio, cuando en 2015 han acabado en un desequilibrio cercano a los 17.000 millones de euros. De tal manera que se siguen cobrando, se sigue pagando parte de la nómina de las pensiones con el fondo de reserva de la Seguridad Social que dejó el gobierno anterior. Bueno, todo eso lleva a una deuda, cuando deje Rajoy de ser presidente del gobierno, a una deuda que se ha incrementado pública en torno a los 350.000 millones de euros. Claro que no está mal lo de incrementar la deuda en 350.000 millones de euros, cuando el señor Rajoy y usted no se han cansado de decirnos que no hay que gastar más de lo que se ingresa. 350.000 millones de euros. Prácticamente al año el doble que lo hizo, que se incrementó la deuda con el gobierno anterior. Y también han engañado y ha engañado, como ministro de Hacienda, a las instituciones europeas, que de forma reiterada le han comunicado, reiterada, desde mediados del año pasado, que habría una desviación significativa en el déficit del año 2015, que le dijeron a final del año pasado que deberían modificar el proyecto de presupuestos, bueno, mejor dicho, el presupuesto ya aprobado del año 2016, y que ustedes de manera reiterada dijeron que no había ningún problema. Claro, efectivamente, la Comisión, el 8 de marzo, efectivamente hace una advertencia individual al Gobierno de España que puede acabar en una multa como consecuencia de que efectivamente han engañado de manera reiterada a nuestros socios europeos. Y usted, como ministro de Hacienda. ¡Qué irresponsabilidad! La credibilidad del Reino de España está por los suelos ante nuestros socios, justo cuando el nuevo Gobierno tiene que negociar una nueva senda de consolidación fiscal en el programa de estabilidad presupuestaria para los años 2016-2019 en el marco del semestre europeo. Sí, irresponsabilidad porque cuando mayores son los niveles de desigualdad en nuestro país, cuando por razones externas estamos creciendo al 3%, por factores fundamentalmente externos, usted toma la decisión de manera electoralista de bajar los impuestos al 10% más rico, como dice la Comisión Europea. Cuando usted quiera, comprobamos y le invito a que lea la página 91 del informe sobre desequilibrios macroeconómicos de la Comisión Europea, que hace un análisis sobre su reforma fiscal y dice que el 10% más rico se lleva el 50% de su reforma fiscal. La Comisión Europea, página 91 del programa del informe de desequilibrios macroeconómicos. Sí, electoralismo, porque ustedes ganaron las elecciones en 2011 diciendo que había que bajar los impuestos. Porque si bajaban los impuestos, iba a haber más actividad económica y se recaudaría más. Pero subieron los impuestos como nunca en la historia de la democracia. Claro, al final, en 2011, pues tendrían que bajar el IRPF. ¿A quién? Básicamente, al 10%, que es su electorado natural. Sí, electoralismo, pero además pura ideología. Es la conocida estrategia de la derecha: primero bajamos los impuestos a los ricos, ergo se incrementa el déficit público,
Y, por consiguiente, ya se tiene la excusa perfecta para recortar el estado del bienestar, que eso es lo que piden ahora. Y eso es lo que señalizan, que el culpable la tienen las comunidades autónomas, que es, en definitiva, el estado del bienestar. Porque, señor Montoro, quien ha reducido el déficit ha sido las comunidades autónomas. Si nos vamos a los datos de la IGAE, quien ha reducido el déficit han sido las comunidades autónomas desde el año 2011 a esta parte, en 3,5 puntos. Y usted, en lo que tiene que ver con su gestión, ha incrementado en términos de PIB un 1% el déficit público. Claro, yo lo que me manejo no es las presentaciones que usted hace y que utiliza y manipula los datos. No, yo lo que me voy es a la IGAE. Y la IGAE lo que dice es que usted va a dejar de ser ministro de Hacienda con más déficit que cuando entró al Gobierno como ministro de Hacienda. En un punto del PIB. Y las comunidades autónomas lo han reducido en 3,5 puntos. Bien, vaya finalizando, señor Saura. Sí, voy terminando ya, señor presidente. No, hoy nos viene a decir que, bueno, hay una nueva one-off. Para todas las personas que nos están viendo, hay una nueva one-off de ingresos, es decir, un nuevo ingreso extraordinario. Oiga, es extraordinario. Es decir, que usted siempre quiere apuntarse como algo extraordinario las one-off por el lado del gasto, pero esta no dice que es one-off. No, mire usted, esta también es one-off, igual que las otras, pero con usted de ministro ya las extraordinarias se convierten en ordinarias. Las variaciones por el lado del gasto son ordinarios. Lo importante es que en el año 2015 el déficit estructural, señor ministro, ha crecido en 0,8 décimas, 0,8 puntos del PIB en 2015 en relación a 2014. Y lo peor es que el déficit estructural va a crecer como consecuencia de su reforma fiscal. Luego, esto es lo importante. No nos líe ahora que ahora hay un ingreso nuevo. No, es extraordinario, como lo que usted dice que son por el lado de los gastos. Esos son, al final, se convierten también en ordinarios. Bien, señor ministro de Hacienda, mire, la desviación, termino ya, señor presidente, la desviación de las cuentas públicas en 10.000 millones de euros tiene que ver con su modelo de crecimiento de salarios bajos de manera permanente, que lleva a un desequilibrio de la seguridad social, y con su reforma fiscal que beneficia al 10% más rico. Y, señor Montoro, lo que nos deja usted a los españoles como herencia envenenada es un ajuste pendiente de cerca de 25.000 millones de euros. Cerca de 25.000 millones es la herencia envenenada que nos deja. Por tanto, señor Montoro, lo que tendría que haber hecho es haber dimitido. Pero le digo, hasta siempre, señor Montoro. Hasta siempre, señor Montoro. Gracias, señor Saura.